قدش تتي مبجوت نعم سيارة. Buenas noches, bienvenido a una nueva entrega de Viaje en el Tiempo. Hoy nuestro protagonista es Santiago Zebedeo, también conocido como el Mayor. Seguramente cuando analicéis documentos veréis el nombre de Jacobo. Jacobo y Santiago es el mismo nombre. Jacobo es un nombre etimológicamente hebreo, y cuando comenzó en el sur de España, en la zona occidental, a tener mucha fama, Santiago empezó a llamarse Sanyago. Sanyago derivó en Santiago, pero realmente el mismo nombre. Sí es cierto que estamos ante un nombre netamente hispano, como es Santiago, pero que tiene su etimología en Jacobo. Y con vuestro permiso, como Santiago también es universal, a nuestro protagonista de hoy, permitidme que me dirija a él como Santiago. Santiago el Mayor o Zebedeo. ¿El por qué? Para diferenciarlo de otro Santiago, Santiago hijo de Alfeo o Santiago el Menor, que ya en su día, en otro programa, analizaremos el resto de los discípulos de Jesús. Santiago nació en el año 5 a.C. en Betsaida. Betsaida es una localidad que está a orilla del mar de Galilea. Si nació en el 5 a.C., Santiago tenía un año menos que Jesús. También analizaremos con el nacimiento de Jesús las fecha exacta, históricas. Bien, pues Santiago tiene un hermano que se llama Juan, que también fue discípulo de Jesús. Y sus padres, los padres de Santiago y de Juan, es Juan Zebedeo y Salomé. De Juan Zebedeo sabemos que era un gran empresario. Él tenía unos astilleros, construía barcos y se lo alquilaba a los pescadores de la zona. También él pescaba y comercializaba con el pescado. De hecho, en el año 6 a.C. le encargó la construcción de unos astilleros en el mar de Galilea al padre terrenal de Jesús, a José. Bien, es curioso porque hay una palabra que dicen los evangelistas y los manuscritos, Boanerges. Boanerges, ahora veremos el porqué y el motivo. Significa una palabra también etimológicamente hebrea y significa hijos del trueno. Y ahora descubriremos el porqué. Respecto a la madre de Santiago, sabemos que se llama Salomé. Pero hemos tenido siempre una duda los investigadores. Desgraciadamente estamos trabajando con personajes de hace 21 siglos. Y si encima eran mujeres, como dijimos en el anterior programa, pues pocos datos tenemos de ellas. Lo cierto que hemos podido detectar que en algunos manuscritos habla de que era prima de María. Y en otros incluso hermana. Si eso es así, Joaquín y Ana tuvieron primero a María y después a Salomé. Pero no está claro, no lo podemos confirmar porque no hay nada escrito sobre ello. Lo que sí podemos confirmar es que Salomé fue una seguidora de Jesús de Nazaret. De hecho, estaba en el Gólgota en el momento de la crucifixión. Bien, pues San Jesús en la primavera del año 28 iba andando por la orilla del mar de Galilea y se encuentra una embarcación con dos hermanos. Uno se llamaba Simón, que Jesús lo apodó Pedro, y el otro Andrés. Jesús le pregunta desde la orilla, ¿qué hacéis? Y dice Pedro, que siempre era el más impetuoso, el que más hablaba, estamos echando las redes. Jesús lo miró, le sonrió y les dijo, seguidme y os haré pescadores de hombre. Hay que ver el convencimiento que tenía que tener aquella persona, tratándose de Jesús, para que tanto Simón, Pedro como Andrés dejaran las redes, llegaran a la orilla y siguieran a Jesús. Bueno, pues más adelante se encuentra con otra embarcación. En este caso la embarcación estaba ocupada también por dos hermanos y un padre. Los hermanos eran Santiago
y Juan. Y estaban con su padre. El pescado que ellos cogían, que tenía allí en aquella época mucho valor, se llama tilapia. La tilapia es similar en sabor a lo que podría ser hoy en día la sardina, pero era un pescado muy bien valorado en Galilea y en todo Israel. Pues Jesús hizo lo mismo. Mirando a Santiago y a Juan, le dijo, seguidme. Ellos dejaron las redes, bajaron de la embarcación y fueron en busca de Jesús. Fue en esos momentos su padre, Juan Zebedeo, entró en cólera. Empezó a pegar voces. No me dejéis solo con las redes, ¿a dónde vais siguiendo un hombre que no conocéis? Venid aquí ahora mismo. Fue una bronca tremenda la que les dio a sus hijos. Cuando llegaron a la orilla, Jesús le dijo, a partir de ahora seréis Boanerges. Boanerges significa que sois hijos del trueno. Esa expresión va por su padre. Debido al gran cabreo, el gran enfado que cogió, les llamó, vosotros sois hijos del trueno de este hombre. A partir de ahí, hay una cosa muy curiosa, porque de todos los discípulos de Jesús, los más allegados eran 3, solamente 3. No quiere decir que no tenía relación con el resto, claro que sí, pero tenía más confianza con 3. ¿Con qué 3 discípulos? Con Pedro, con Juan y con nuestro protagonista, Santiago. ¿El por qué? Bueno, os voy a narrar, dentro de la selección que he hecho para esta exposición, 2 episodios que os desvela el por qué eran precisamente los más allegados a Jesús. Y no porque lo diga yo o lo digan los manuscritos. También Pablo de Tarso, en numerosos escritos, nos habla que los 3 pilares fundamentales de la iglesia primitiva eran Pedro, Santiago y Juan. Pues bien, os voy a narrar esos 2 momentos. Cuando Jesús estaba en Galilea, después de sanar a una mujer que tenía un flujo continuado de sangre, llegó el jefe de una sinagoga llamado Jairo. Se acerca y le dice, maestro, mi hija está enferma, ¿puedes ir a visitarla? Jesús estaba acompañado de los 12 discípulos, además de un gran número de seguidores. Cuando iban llegando a la casa de Jairo, del jefe de la sinagoga, le salieron unos sirvientes de la misma sinagoga y le dijeron, no moleste al maestro, porque tu hija ha muerto. Jesús se acercó a la casa y en la misma puerta le dijo, amigo, no te preocupes, tu hija está dormida. Bueno, se montó un revuelo, hubo improperio, burlas. Llegó un momento que Jesús le dijo a Jairo, por favor, cierra la puerta y de mis discípulos que entren 3, Santiago, Juan y Pedro. Entró Jesús con sus 3 discípulos, se acerca a la niña que estaba dormida, le coge de la mano, le da un beso en la frente y le dice, pequeña, a ti te digo, levántate. La niña parpadeó, abrió los ojos y el júbilo de los padres y de los 3 apóstoles fue increíble, que incluso, pues bueno, la niña se levantó con hambre, comieron juntos, y ese es un detalle de la selección dentro de su grupo de los 12 que hizo Jesús. Otro momento que nos desvela que Santiago, Pedro y Juan eran 3 discípulos fundamentales y más allegados fue que estando también en Galilea, estaban orando con los discípulos, Jesús le dijo a Pedro, a Santiago y a Juan, seguidme. Y fueron al monte Tabor. El monte Tabor está aproximadamente a unos 17 kilómetros del mar de Galilea. Estando en el monte Tabor le dice Jesús, oremos. Y justo en esos momentos se transfiguró. Me explico. Jesús iba con un efod o sábana blanca y empezó a irradiar luz de su cuerpo, a emanar luz. Incluso parecía que la ropa era transparente. Los 3 discípulos se quedaron pues ensimismados. Al lado de Jesús estaban 2 profetas del Antiguo Testamento, Moisés y Elías. Algo aturdido Pedro
incluso le dijo a Jesús, Maestro, ¿preparó 3 tiendas para ti, para Moisés y para Elías? En ese momento le cubrió una nube espesa a Jesús y se escuchó una voz grave. Este es mi hijo, mi predilecto. La nube desapareció. Jesús volvió en cuerpo, exactamente como estaba antes de subir al monte Tabor. Se acercó a los 3 discípulos y especialmente miró a Santiago y le dijo, lo que habéis visto, no se lo contéis a nadie. Hacedlo cuando llegue su momento. Santiago, evidentemente, estuvo en aquella última cena con Jesús. Santiago estuvo presente en el monte de los Olivos cuando fue apresado. Santiago fue testigo del día que llegó a la casa de Jerusalén María Magdalena anunciando que el cuerpo de su maestro no estaba en el sepulcro propiedad de José de Arimatea. Santiago fue incluso testigo de un Jesús resucitado que llegó a comer pescado con él en el mar de Galilea. Y ahora, para finalizar esta exposición, os voy a contar en la recta final 2 versiones del final de Santiago. La primera, ahí queda, pero estoy convencido que la segunda os va a gustar mucho más. La primera versión es la siguiente. Tras la ascensión en Betsaida de Jesús a los cielos, la llegada de Pentecostés, el Espíritu Santo, todos los discípulos salieron a predicar a distintas localidades, a distintos países. Santiago cruzó el mar Mediterráneo. Llegó a Hispania. Hispania era el nombre que le dieron los romanos a la península ibérica, adoptada de los fenicios, que significa tierras de metales. Santiago estuvo en Hispania, España y Portugal, consiguió a muchos seguidores y muchos discípulos, volvió a Jerusalén, fue apresado por el rey Herodes Agripa I y posteriormente fue decapitado, le cortaron la cabeza. Eso tuvo que transcurrir, como no tenemos certeza de la fecha exacta, pero tuvo que transcurrir entre el 41 y 44 después de Cristo. Y la segunda versión, que quizás, como he dicho anteriormente, os puede gustar mucho más, es que tras cruzar el Mediterráneo, llegar a Hispania, empezó a predicar, a conseguir discípulos, pero tuvo un problema enorme. Los hispanos de aquella época en el norte eran muy rudos, eran muy difíciles de convencer. Santiago estaba desolado. Estaba por la zona del río Ebro y no encontraba, llegó a tomar hasta, una decisión propia de decir abandono y me marcho a Jerusalén. Y cuando ya la decisión la tenía adoptada sobre un pilar muy cerca de Zaragoza, en la ribera del Ebro, se le aparece la Virgen María. Si eso es así, estamos ante la primera aparición de la Virgen María en la tierra en el año 40. María le alentó y le animó para que continuara con su prédica. Aprovecho esta ocasión también para felicitar a todas las mujeres que se llaman Pilar, porque el Pilar es un nombre en homenaje a lo que ocurrió en el año 40 y es un nombre totalmente español. Bien, pues transcurrido el año 813, reinaba el rey de Asturias, un fuerte abrazo a los asturianos, Alfonso II el Casto, un ermitaño gallego llamado Pelayo, le informó al obispo de Iria Flavia, de Galicia, que había visto sobre un monte, merodeando un cúmulo de estrellas y luces. Aquel monte se le llamó Campus Stellae, campo de estrella. De ahí viene el nombre de Compostela. Cuando descubrieron presuntamente el féretro de Santiago Cebedeo, el rey ordenó construir una gran catedral
en honor al apóstol. Y aquella localidad se llamó Santiago de Compostela. Son muchos los peregrinos que van a Santiago, pero eso no es una cosa actual ni contemporánea, no. Fijaros, en el siglo XII, ya ha llovido, se creó una orden muy similar a la orden del Temple de Jerusalén. Esa orden militar se llamaba la Orden de Santiago y su misión era proteger a los peregrinos que hacían el camino de Santiago. Fijaros, siglo XII. Desde entonces hasta ahora, millones de personas han ido a rendirle homenaje al apóstol. ¿Y sabéis por qué? Porque todos los caminos conducen a Santiago. Muchísimas gracias. A partir de ahora, y por protección de datos no podemos dar los nombres, pero estoy a vuestra entera disposición para responder cualquier duda que tengáis al respecto del programa de hoy, gracias a la colaboración de mi compañera que nos está siguiendo desde Tomelloso, Ciudad Real, Gema. Pues comenzamos. Hemos leído a varios discípulos cómo le preguntaban dudas a Jesús. ¿Por qué no aparece ningún diálogo de Santiago con Jesús? Estupenda pregunta. Efectivamente, es así. De todos los discípulos, los más callados eran dos, Felipe y Santiago. Santiago se ganó la confianza de Jesús porque era una persona muy observadora y sobre todo servicial. De hecho, en la primera parte del programa, cuando dejó las redes, los pescados, y fue en busca de Jesús, detrás salió Juan. Santiago era muy obediente, pero era una persona muy callada, probablemente casi tímida. ¿Por qué? Pues se detecta en los manuscritos. Cuando llegó precisamente a la zona de España, la Hispania romana, pues él buscó rápidamente discípulos, los enseñó para que ellos predicaran la palabra de Jesús. Y era una persona tímida, más que nada por timidez, pero es cierto que Santiago no tiene prácticamente muchos diálogos con Jesús, eso sí, obediente al máximo. Es totalmente antagónico a Pedro. Pedro era impulsivo, Pedro no paraba, Pedro saltaba de momento. Santiago no. Santiago era una persona callada, observadora y sobre todo servicial. ¿Por qué Santiago se convirtió en uno de los más próximos a Jesús junto a Juan y Pedro? Yo creo que no viene especificado en los manuscritos, es curioso, pero ni siquiera lo explica Pablo de Tarso. Y mira que he analizado sus epístolas y cartas. Creo que es lo que he dicho al comienzo, ¿no? En la primera pregunta, que era una persona súper servicial, estaba al servicio de los demás. Y él realmente, bueno, eran tres personas, además tres discípulos totalmente diferentes. Por ejemplo, Juan era una persona culta, preparada, Santiago no. Juan estaba siempre con Jesús, lo amaba con locura, igual que el resto, pero una persona diferente a su propio hermano. Y Pedro era una persona impulsiva, una persona muy lanzada. Aunque en el programa de Pedro lo vimos que lo negó 3 veces, dio la vida después por Jesús. El cobarde se convirtió en valiente. Era una persona valiente. Tres personas totalmente diferentes. Algo tuvo que ver Jesús para que de los 12 eligiera a esos tres como los más allegados. Que eso no significa que no quisiera el resto. Jesús amaba a todo el mundo. De hecho, en la última cena ya veis lo que le dijo, ¿no? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Pero es cierto que todo líder, por llamarlo de un modo, siempre tiene su mano derecha. Y en este caso era Pedro, Santiago y Juan. Y Santiago sobre todo por los manuscritos y todo lo que hemos investigado, por ser una persona muy servicial. De hecho, si es cierto lo que se habla y lo que se escribe sobre la Virgen del Pilar, cuando le alentó a Santiago, él le hizo caso a la Virgen y continuó en España. Perdón. Las cosas del directo. Sale. Ah, vale. Cuando la Virgen se aparece en el Pilar, ¿aún estaba viva?
Pues según la cronología ya trataremos, le vamos a dedicar a la Virgen, yo os adelanto, ¿eh? Le vamos a dedicar 4 programas a la Virgen María, porque hay mucha documentación sobre María, bastante. Pues, hombre, no me gusta adelantarte, pero sí, sí. Según manuscritos que obran en mi poder y en muchos investigadores, se habla de que María murió 2 años después de la muerte de Cristo. Si su hijo murió en el año 30, María murió en el 32. Y lo que aquello ocurrió en el Pilar fue en el año 40. ¿Realmente es cierto que está enterrado en Santiago de Compostela? Hay, sinceramente, hay dudas al respecto porque mm, apareció un féretro. Se habla, a veces hay investigadores que hablan que pueden que sea 2 discípulos suyos. Pero la única prueba que podíamos hacer actualmente es intentar una datación por carbono 14 de los huesos, examinarlo, pero con la iglesia hemos topado en ese aspecto, ¿eh? Complicado. De todas maneras, como todos los apóstoles viajaron tantísimo, eh, lo mío es dogma, no son dogmas de fe, es historia. Santiago, a buen seguro, estuvo en España, a buen seguro. Hubo 2 que trabajaron mucho por el mensaje de Jesús en España, que era Santiago y Pablo de Tarso. Precisamente, si los españoles fueron católicos y después el catolicismo y el cristianismo lo llevaron a América, un saludo a los que nos están viendo allí en América, que ahora será el mediodía, pues es precisamente gracias a Santiago, apóstol, sin lugar a duda, y a Pablo de Tarso. Pero no hay constancia, no me atrevo como investigador a decir, pues mira, sí, con total seguridad, porque incluso pasa igual que con las reliquias de Cristo, todo el mundo tiene un trozo de cruz, ¿eh? O del cáliz, ya ves, llevo detrás del sangrial tiempo, ¿no? El día que termine la investigación ya os lo presentaré, ¿no? Pero es complicado. Pues esto es una cosa por el estilo, hasta distintas órdenes hablan, y la orden de Santiago, que tienen en custodia el cuerpo de Santiago. Y hay quien incluso comenta que estuvo en Roma, que está en Jerusalén, que está custodiado por la orden, o está en Santiago de Compostela. Cuando la Virgen se aparece en el Pilar, ¿realmente es cierto que está enterrado en Santiago de Compostela? Disculpadme, ahora. Sí. ¿Esa predilección que tenía Jesús con esos 3 apóstoles creó algún tipo de malestar o celos con el resto de apóstoles? Estoy seguro que sí. Totalmente convencido, ¿no? Bueno, de hecho también colaboró mucho Salomé, la madre de Juan de Santiago, pidiéndole, decirle al maestro que cuando se vaya al cielo esté a su derecha, ¿no? Sí, seguramente, aunque no se establezca en los manuscritos, claro que sí, porque yo me imagino, fijaros la situación de la casa de Jairo, imaginaros lo que supone que de los 12 entraran ellos 3, ¿no? Quizás sí. Lo que ocurre es que Jesús también le daba su sitio al resto, ¿no? Pero es cierto que eran los más llegados y rencilla habría. Tened en cuenta que eran seres humanos. Ellos no entendieron a Jesús de Nazaret hasta después de su muerte. Después avanzada su muerte, ¿eh? Lo entendieron. Muchas cosas no comprendieron en él. ¿El milagro de Calanda es prueba de la resurrección? Bueno, es que ya tocaremos de ver el tema de la resurrección. La prueba de la resurrección, si nos referimos lógicamente a la resurrección de Jesús de Nazaret, la gran prueba la tenemos en Turín, la Sábana Santa de Turín. Al día de hoy, la NASA, al día de hoy, ¿eh? La NASA, con todos los adelantos que tiene y demás, todavía el departamento de Setur no ha podido testificar cómo se ha formado esa figura de un cuerpo en rigor mortis o contractura cadavérica, crucificado, coronado de espina y traspasado por una lanza. Creo que ahí es donde está la prueba. Llegaremos al programa de la Semana Santa. ¿Conoces algún místico? ¿Algún místico?
No entiendo muy bien la pregunta. Si nos referimos a los apóstoles, místicos no eran. Eran gente campechana. De los apóstoles más culto podía ser Mateo Leví, porque era cobrador de impuestos, era una persona preparada. Juan leía la escritura, pero eran pescadores, eran gente muy corriente, muy normales. No, no creo que fueran místicos ni posteriormente lo fueron. Sí es cierto que dieron la vida por él, pero no. La vida de los místicos hay que analizarlo un poquito más. Si algún día la dirección me autoriza a dar un programa sobre los santos. Ahí sí que no encontramos místicos. Sobre los santos, lógicamente, de la historia, ¿eh? Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz. Si Pedro, Juan y Santiago eran los preferidos, ¿por qué solo el Juan el que aparece en los 4 evangelios? Es curioso, pues sí. Eso lo, lo que pasa es que en el cuarto evangelio no se nombra, no se menciona a Juan. Creemos, por la datación, que el cuarto evangelio puede que sea Juan porque es el único que no, precisamente no se nombra ahí. Se habla de su discípulo amado. Si buscan el evangelio de Juan, jamás aparece nunca su nombre. Y cuando da una relación de los apóstoles, hace relación a él mismo, presumiblemente como su discípulo amado. Vamos, lo que es el Evangelio de Juan. De todas maneras, vamos, por los estudios y por los análisis y por las cartas de Pablo de Tarso y demás, hemos sacado como conclusión, como investigador, que eran los 3 más allegados, los más íntimos dentro de los 12 de Jesús de Nazaret. De hecho, ya digo que Pablo de Tarso se atrevió a escribir en alguna que otra epístola que los 3 pilares de la iglesia primitiva era Pedro, Santiago y Juan. Disculparme muchas veces porque le doy las cosas del directo de las preguntas, ¿sabes? Bueno, pues mira, me comenta de producción que hemos finalizado el programa, espero que os haya gustado, es un personaje amplio. Ten en cuenta que lo más complicado de estos programas es que estamos acercándonos a la figura de Jesús con personajes que existieron hace 21 siglos, en una época en donde había muy pocos escritores y una época que nos trae de cabeza. Es mucho más fácil hacer un programa de cualquier otro personaje, más contemporáneo, más cercano en el tiempo, que no en aquella época, que realmente, pues bueno, entraña su dificultad. Pero a pesar de todo es apasionante. El próximo programa va a ser también muy apasionante. Daremos un giro totalmente a lo que hemos hablado hoy, porque nos vamos a centrar en los romanos de la época de Jesús de Nazaret, concretamente en 2, en Longinos y Quinto Cornelio. Hasta entonces, muchísimas gracias y muy buenas noches. نتغدى الشم تتي مرجوك